En un elegante restaurante del centro de la ciudad, Alejandro, un joven camarero, se movía con agilidad entre las mesas, sirviendo con una sonrisa que ocultaba su cansancio. Era una noche concurrida, y el restaurante estaba lleno de clientes adinerados disfrutando de sus cenas. Entre ellos estaba Javier, un exitoso hombre de negocios conocido por su carácter arrogante y vacío para el personal de servicio. Hizo un gesto brusco con la mano, llamando a Alejandro. Cuando el camarero se acercó, Javier lo saludó con una mirada despectiva. «Este vino está caliente», dijo. La voz de Javier estaba llena de sinceridad. «Así es como sirven aquí». Alejandro mantuvo la calma y se disculpó, prometiendo traer una botella nueva de inmediato. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Delante de todos los comensales, comenzó a humillar a Alejandro. «No puedo creer que permitan a incompetentes como tú en un lugar de este nivel. Es inaceptable». Los ojos de Alejandro se nublaron de vergüenza, pero logró mantener la compostura. La escena llamó la atención del gerente del restaurante, a quien Javier se acercó rápidamente. Aprovechando la situación, Javier exigió que despidieran a Alejandro. En ese mismo momento, el gerente, temeroso de perder un cliente importante, no tuvo más remedio que acceder a la exigencia. Alejandro fue despedido en medio de la mirada de todos los presentes. Humillado y sin trabajo, salió del restaurante cabizbajo, sintiendo el peso de la injusticia. Esa noche, mientras caminaba hacia su humilde apartamento, Alejandro reflexionó sobre la crueldad de la vida y el poder que algunos ejercían sin pensar en las consecuencias. Pero en el fondo, también sintió una chispa de determinación. No permitiría que esa humillación definiera su futuro. Alejandro decidió que de alguna manera encontraría la manera de levantarse de nuevo, aunque no sabía cómo. Estaba seguro de que su vida tomaría un nuevo rumbo. Días después del incidente en el restaurante, Alejandro se encontró caminando por las calles en busca de empleo. Su orgullo herido y su necesidad de sobrevivir lo impulsaban a seguir adelante. En cada lugar que visitaba, dejaba su currículum esperando una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba por un barrio cercano al hospital local, vio un cartel en una ventana: «Se necesita auxiliar de enfermería». Aunque no tenía experiencia en el campo médico, Alejandro decidió intentarlo. Entró al hospital y pidió hablar con la encargada de contrataciones. La supervisora, una amable mujer llamada Laura, lo saludó. Alejandro le explicó su situación y sus ganas de trabajar duro. Laura, conmovida por su historia y la honestidad en su mirada, decidió darle una oportunidad. «Te daremos una formación básica, y si demuestras que puedes hacerlo, el trabajo es tuyo», le dijo Laura, entregándole un uniforme. Alejandro le dio las gracias e inmediatamente comenzó su formación. Aprendió a realizar tareas sencillas pero esenciales: cambiar sábanas, asistir a los pacientes con sus necesidades básicas y ayudar a las enfermeras en sus tareas diarias. Su dedicación y actitud positiva pronto llamaron la atención del personal del hospital. Unos días después, cuando Alejandro estaba terminando su turno, un grupo de médicos y enfermeras se apresuró a llegar a la entrada del hospital. Había ocurrido un accidente de tránsito, y trajeron a un hombre gravemente herido. Alejandro, siempre dispuesto a ayudar, se sumó al equipo que recibió al paciente. Al llegar a urgencias, Alejandro sintió un escalofrío al reconocer al hombre en la camilla: Javier, el mismo cliente que lo había humillado y hecho que lo despidieran del restaurante. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Alejandro, pero decidió mantener su profesionalidad. Con calma y eficacia, ayudó a los médicos a estabilizar a Javier y lo trasladaron a una habitación. Mientras acomodaba al paciente en la cama, Javier abrió lentamente los ojos. Al ver a Alejandro, una expresión de horror y desconcierto cruzó su rostro. Alejandro, sin decir palabra, acomodó las almohadas y salió de la habitación, dejando a Javier confundido y asustado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Trabajar en el hospital le había dado un propósito renovado, pero la presencia de Javier, su antiguo verdugo, complicó las cosas. Aunque Javier seguía bajo los efectos de la medicación y su movilidad era limitada, sus ojos seguían a Alejandro cada vez que entraba a la habitación. Una mañana,
mientras Alejandro cambiaba los vendajes de Javier, Javier finalmente rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Javier con voz débil pero desconfiada. Alejandro lo miró directamente a los ojos y respondió con calma. Yo trabajo aquí. Soy auxiliar de enfermería, dijo, sin rastro de rencor en su voz. Javier, sin poder ocultar su malestar, miró hacia otro lado. Durante los días siguientes, Javier se vio obligado a depender de Alejandro para muchas de sus necesidades. Cada interacción era un incómodo recordatorio de su humillación en el restaurante, pero Alejandro seguía tratándolo con profesionalismo y empatía. Una noche, mientras Alejandro revisaba los registros médicos, Laura se acercó a él. He notado que has manejado muy bien la situación con el señor Javier, dijo Laura con una sonrisa de aprobación. No es fácil tratar con personas difíciles, especialmente cuando hay un pasado complicado. Alejandro asintió, agradecido por el reconocimiento, pero también sabía que su verdadera prueba de carácter estaba por llegar. A pesar de todo, sentía una extraña compasión por Javier, un sentimiento que lo sorprendió. Esa misma noche, Javier sufrió una crisis. Alejandro y el equipo médico actuaron rápidamente para estabilizarlo. En medio del caos, Alejandro tomó la mano de Javier, transmitiéndole una calma inesperada. Cuando por fin lograron estabilizarlo, Javier lo miró con una mezcla de alivio y asombro. Gracias, murmuró Javier con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Alejandro solo asintió, sintiendo que algo comenzaba a cambiar entre ellos. Aunque el camino hacia la redención y el perdón era largo, Alejandro sabía que estaba dando los primeros pasos en la dirección correcta. Su humildad y su deseo de hacer lo correcto estaban transformando una situación amarga en una oportunidad de crecimiento y cambio. Con el paso de los días, Javier comenzó a mostrar signos de mejoría. A medida que su salud física se recuperaba, también parecía haber una transformación en su actitud. Aunque seguía siendo reservado, había una notable disminución en su arrogancia. Alejandro observó estos cambios con una mezcla de alivio y curiosidad. Una tarde, mientras Alejandro cambiaba las sábanas de la cama de Javier, Javier rompió el silencio nuevamente. Nunca me he disculpado antes, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Pero creo que te debo una. Fui un idiota en el restaurante. Alejandro se detuvo y lo miró, sorprendido por la confesión. Sin embargo, no dejó que ninguna emoción se reflejara en su rostro. Con esas palabras, Alejandro y Javier comenzaron a construir una nueva relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro parecía prometedor, lleno de posibilidades de redención y crecimiento personal para ambos. Las semanas pasaban y la recuperación de Javier avanzaba a paso firme. Aunque seguía dependiendo de la ayuda del personal del hospital, su movilidad mejoraba día a día. Durante este tiempo, Alejandro y Javier formaron un vínculo inesperado. Las barreras de la arrogancia y el resentimiento se desvaneció, reemplazado por el entendimiento mutuo. Una mañana, mientras Alejandro hacía su ronda, Laura se acercó con expresión preocupada. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Han llegado noticias de que Javier ha recibido amenazas de alguien que quiere hacerle daño. Tenemos que estar atentos. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar de los cambios positivos en Javier, su pasado como un hombre de negocios despiadado no ha sido olvidado por todos. Alejandro decidió redoblar sus esfuerzos para proteger y cuidar a Javier. Esa noche, Alejandro se quedó hasta tarde en el hospital, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al revisar la habitación de Javier, lo encontró despierto con una expresión preocupada en su rostro. Escuché lo que te dijo Laura, dijo Javier. No quiero ponerte en peligro. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una expresión tranquila. Estoy aquí para ayudarte, Javier. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Javier asintió, visiblemente conmovido por la lealtad de Alejandro. Durante los días siguientes, Alejandro mantuvo una vigilancia constante, asegurándose de que Javier estuviera a salvo. Sin embargo, el ambiente en el hospital se volvió cada vez más tenso. Una noche, mientras Alejandro se dirigía a la habitación de Javier,
escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo. Al acercarse, vio a un hombre sospechoso que intentaba entrar a la fuerza a la habitación. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se abalanzó sobre él, iniciando una pelea. El ruido atrajo la atención del personal de seguridad, que rápidamente intervino y detuvo al intruso. Alejandro, con algunos rasguños y moretones, se levantó respirando agitadamente. Javier, que había presenciado todo desde su cama, estaba visiblemente afectado. ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?, preguntó Javier, con la voz temblorosa por la emoción. Alejandro lo miró con determinación. Porque todos merecemos una oportunidad de redimirnos, y tú, Javier, mereces esa oportunidad. Javier, con los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano hacia Alejandro. En ese momento, ambos entendieron que habían pasado de ser enemigos a ser aliados en un viaje de redención y esperanza. La amenaza había sido neutralizada, pero el verdadero desafío era el cambio interior que ambos estaban experimentando. Mientras Javier continuaba con su recuperación, el hospital volvió a su rutina diaria, pero algo había cambiado para siempre. La relación entre él y Alejandro se había solidificado en una verdadera amistad, nacida de la adversidad y la redención. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los signos vitales de Javier, Javier decidió compartir una parte de su vida que había mantenido oculta. Alejandro, necesito decirte algo, dijo Javier con un tono inusualmente serio. Antes del accidente, estaba involucrado en negocios turbios. Gané mucho dinero, pero también me hice muchos enemigos. Las amenazas que recibí son consecuencia de esas malas decisiones. Alejandro asimiló la información en silencio, ahora comprendiendo la magnitud del peligro que rodeaba a Javier. ¿Piensas continuar con esas prácticas cuando te recuperes?, preguntó Alejandro mirándolo fijamente a los ojos. Javier negó con la cabeza, su rostro mostraba una firme resolución. No, el accidente y tu ayuda me han hecho ver la vida de otra manera. Quiero cambiar, hacer las cosas bien, pero necesito tu ayuda para encontrar un nuevo camino. Alejandro sonrió, sintiendo un profundo respeto por la decisión de Javier. Cuenta conmigo, le respondió. Todos merecemos una segunda oportunidad y yo estoy aquí para apoyarte. Los días pasaron y con la ayuda de Alejandro, Javier comenzó a planificar su vida después del hospital. Juntos, exploraron oportunidades comerciales legítimas y formas de reparar el daño que Javier había causado en el pasado. Alejandro, con su naturaleza empática y su capacidad de ver lo mejor de las personas, se convirtió en el mentor que Javier necesitaba. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, Javier se detuvo y miró a Alejandro con gratitud. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, le dijo Javier. Me has dado una nueva perspectiva y una segunda oportunidad. Alejandro, siempre humilde, se limitó a sonreír. Ayudarte a ti también me ha ayudado a mí. Ambos aprendimos mucho de esta experiencia. En ese momento, Laura. Alejandro se acercó con una carta en la mano. Es para ti, le dijo, entregándole la carta a Javier con una sonrisa. Alejandro abrió y encontró una oferta de trabajo fijo en el hospital, reconociendo su dedicación y profesionalidad. Emocionado, miró a Javier, sabiendo que esa oportunidad era una muestra de que sus esfuerzos habían sido recompensados. Parece que ambos tenemos un nuevo comienzo, dijo Alejandro con una sonrisa. Javier asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida tenía un verdadero propósito. La redención y la amistad habían transformado sus vidas, dándoles la fuerza para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Con Javier en camino a una recuperación total y Alejandro acomodándose en su nuevo puesto en el hospital, parecía que la vida estaba volviendo a la normalidad. Sin embargo, un giro inesperado estaba a punto de poner a prueba la fortaleza de ambos. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los informes médicos, recibió una llamada urgente. Laura, la supervisora, le informó que Javier había desaparecido de su habitación. Alarmado, Alejandro corrió a la habitación de Javier, encontrándola vacía y desordenada. Una nota escrita a toda prisa yacía sobre la cama. Lo siento, no quería involucrarte en esto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que Javier se había metido de nuevo en problemas,
probablemente relacionados con su oscuro pasado. Sin perder tiempo, decidió buscar alguna pista sobre el paradero de Javier. Recordó que Javier le había hablado de un antiguo socio de negocios, un hombre llamado Carlos, que podría estar involucrado en su desaparición. Alejandro comenzó su búsqueda en los registros del hospital, buscando cualquier información que pudiera ayudarlo. Encontró un número de teléfono vinculado a Carlos y decidió llamarlo. A pesar del riesgo, la determinación de Alejandro era clara. Al otro lado de la línea, una voz fría respondió. ¿Quién habla?, preguntó Carlos, con un tono que denotaba desconfianza. Soy Alejandro, un amigo de Javier. Sé que lo tienes y necesito hablar contigo, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Carlos rió con sarcasmo. Así que Javier tiene nuevos amigos. Ven al viejo almacén del puerto si quieres volver a verlo, dijo antes de colgar bruscamente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero estaba decidido a salvar a Javier. Sabía que ir solo al almacén sería peligroso, pero no tenía otra opción. Se preparó mentalmente y se dirigió al lugar indicado, esperando que su intervención pudiera evitar una tragedia. Al llegar al puerto, el ambiente lúgubre y el silencio agudizaron su nerviosismo. Alejandro entró al almacén con el corazón latiendo con fuerza. Allí, en un rincón oscuro, vio a Javier atado a una silla con visibles signos de haber sido golpeado. Carlos y sus hombres lo rodearon con miradas amenazantes. Aquí estoy, dijo Alejandro, levantando las manos en señal de paz. Déjalo ir. Ya no tiene nada que ver con esto. Carlos lo miró con desprecio. Eso depende de ti, Alejandro. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar a tu amigo? Alejandro, sin dudarlo, avanzó dispuesto a negociar la liberación de Javier. Sabía que se estaba metiendo en una situación peligrosa, pero su determinación de ayudar a su amigo era más fuerte que su miedo. Alejandro se enfrentó a Carlos y sus hombres, la tensión en el aire era palpable. Carlos sonrió maliciosamente, disfrutando de la desesperación de Alejandro. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para liberar a tu amigo?, preguntó Carlos, cruzándose de brazos. Alejandro, tratando de mantener la calma, respondió con firmeza, lo que sea necesario, pero primero déjalo ir y hablemos como personas civilizadas. Carlos consideró la propuesta por un momento y luego hizo un gesto. Uno de sus hombres desató a Javier, quien cayó al suelo débil y dolorido. Alejandro corrió hacia él y lo ayudó a levantarse, susurrándole palabras de aliento. Ya estoy aquí, Javier. Vamos a salir de esta. Carlos, observando la escena, se acercó lentamente. Bueno, Alejandro, quiero que hagas algo por mí, dijo con una sonrisa fría. Libera a tu amigo y lo dejaré en paz. Alejandro lo miró expectante. ¿Qué quieres?, preguntó. La sonrisa de Carlos se hizo más fría. Quiero que le entregues un paquete a uno de mis socios. Sin preguntas, sin interferencias. Hazlo y serás libre. Alejandro sabía que cualquier trato con Carlos era peligroso, pero no tenía otra opción. Asintió, aceptando la condición. Está bien. ¿Dónde y cuándo?, preguntó Alejandro. Carlos le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Mañana al mediodía en Central Park. No falles, Alejandro, o ambos pagarán las consecuencias. Alejandro tomó el paquete, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ayudó a Javier a ponerse de pie y juntos salieron del almacén. La noche era oscura y fría, pero había una sensación de alivio al saber que al menos habían sobrevivido. El hospital sería su próximo desafío, pero Alejandro estaba decidido a asegurarse de que la nueva oportunidad de vida de Javier no se viera truncada por su pasado. Javier, todavía débil, tomó la mano de Alejandro. No debiste arriesgarte por mí, dijo con voz ronca. Esto es culpa mía. Alejandro negó con la cabeza, apretando suavemente la mano de su amigo. Somos amigos, Javier. No dejaría que te hicieran daño. Ahora, tenemos que encontrar una manera de salir de esto. Carlos, observando cómo se desarrollaba la escena,
se acercó a Alejandro con una sonrisa fría. «Quiero que hagas algo por mí». «Si lo haces, los dejaré en paz», dijo Carlos. Alejandro lo miró expectante. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro. La sonrisa de Carlos se hizo más fría. «Quiero que le entregues un paquete a uno de mis socios. Sin preguntas, sin interferencias. Hazlo y ellos quedarán libres». Alejandro sabía que cualquier trato con Carlos era peligroso, pero no tenía otra opción. Asintió, aceptando la condición. «Está bien. ¿Dónde y cuándo?». Carlos le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Mañana al mediodía en Central Park. No falles, Alejandro, o ambos pagarán las consecuencias». Alejandro tomó el paquete, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ayudó a Javier a ponerse de pie y juntos salieron del almacén. La noche era oscura y fría, pero había una sensación de alivio al saber que al menos habían sobrevivido. De vuelta en el hospital, Alejandro cuidó de Javier, asegurándose de que recibiera el tratamiento necesario. Javier, todavía débil, tomó la mano de Alejandro nuevamente. «No debiste arriesgarte por mí. Esto es mi culpa». Alejandro negó con la cabeza suavemente, apretando la mano de su amigo. «Somos amigos, Javier. No dejaría que te hicieran daño. Ahora tenemos que encontrar una salida a esto. Esto queda entre nosotros». Alejandro se giró para irse, sintiendo un alivio que apenas podía contener. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse demasiado, escuchó un grito detrás de él. Se detuvo y se giró para ver a dos policías acercándose rápidamente. Un hombre corpulento, que había recibido el paquete, intentó huir, pero los policías lo detuvieron y comenzaron a revisar el contenido del paquete. Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué había en ese paquete que estaba atrayendo tanta atención policial? Uno de los policías se acercó a Alejandro. ¿Estás involucrado en esto?, preguntó el oficial. Alejandro, tratando de mantener la calma, explicó la situación lo mejor que pudo sin revelar demasiado. «Ni siquiera sé qué hay dentro del paquete. Solo lo estaba entregando». El policía lo miró con sospecha. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre corpulento comenzó a gritar: «Él no tiene nada que ver. Yo fui quien lo obligué a hacer esto. Déjenlo ir, es inocente». La confusión se apoderó de la escena. Alejandro aprovechó la distracción para alejarse lentamente, mezclándose con la multitud que se había reunido para ver el incidente. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones, pero sabía que tenía que volver al hospital y asegurarse de que Javier estaba bien. De regreso en el hospital, Javier lo esperaba con una expresión ansiosa en el rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó Javier, preocupado. Alejandro le contó lo sucedido, omitiendo los detalles más inquietantes. «El paquete fue entregado, pero hubo problemas. No sé qué contenía, pero intervino la policía». Javier suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento mucho, Alejandro. Te metí en esto por accidente». Alejandro lo miró con seriedad. «Lo importante es que estés a salvo. Pero tenemos que tener cuidado. Carlos no dejará que esto termine aquí». Cuando la noche cayó sobre la ciudad, ambos sabían que la tranquilidad que habían encontrado era solo temporal. Los peligros aún acechaban y tenían que estar preparados para enfrentar lo que se les presentara. La situación se fue complicando con el paso de los días. Alejandro y Javier se dieron cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados esperando que Carlos tomara represalias. Necesitaban un plan para protegerse, de ser posible, desmantelar el oscuro negocio de Carlos. Una noche, mientras Alejandro terminaba su turno en el hospital, se encontró con Laura. Al notar la preocupación en su rostro, decidió abordar el tema. «Alejandro, veo que estás muy tenso últimamente, ¿hay algo de lo que quieras hablar?», le preguntó con dulzura. Alejandro dudó un momento, pero luego decidió confiar en ella. Le explicó la situación con Carlos y la amenaza que representaba para él y Javier. Laura escuchó atentamente,
su expresión cambió de preocupación a determinación. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo Laura. «Mi hermano es detective. Él podría echarle un vistazo a este asunto y ver cómo podemos protegernos». Alejandro sintió una chispa de esperanza. Agradeció a Laura por su apoyo y aceptó la oferta de ayuda. Esa misma noche, se reunieron con el hermano de Laura, el detective Ricardo. Alejandro le explicó toda la situación, desde la humillación en el restaurante hasta el reciente incidente con el paquete. Ricardo escuchó atentamente, dispuesto a ayudar en todo lo que pudiera. «Socio». El rostro de Carlos se ensombreció levemente. «Hemos duplicado la guardia y he revisado personalmente las rutas. No hay margen de error. Necesitamos que esta operación salga bien». El corazón de Alejandro se aceleró mientras captaba cada palabra. Los detalles de la transacción, el momento y las precauciones eran cruciales para el caso contra Carlos. Se aseguró de que el dispositivo de grabación funcionara correctamente mientras mantenía un perfil bajo, mezclándose con el fondo de la reunión. Mientras continuaba la conversación, Carlos y su socio discutieron los detalles del envío, incluidas las cantidades y los destinos. Alejandro escuchó atentamente, sabiendo que esa era la evidencia que necesitaban para llevar a Carlos ante la justicia. Finalmente, Carlos y su socio terminaron su conversación y Alejandro aprovechó la oportunidad para escabullirse de la reunión discretamente. Sintió una oleada de alivio cuando salió del lugar y regresó a su auto. Sabía que esta grabación podría ser la clave para desmantelar el imperio criminal de Carlos. De regreso al hospital, Alejandro se reunió con Ricardo para entregarle la grabación. Ricardo escuchó el archivo con expresión concentrada, asintiendo a medida que se revelaban los detalles incriminatorios. «Este es un trabajo excelente, Alejandro», dijo Ricardo. «Con esta evidencia, podemos avanzar con el arresto. El momento es crucial, por lo que debemos actuar rápido». Alejandro y Javier estaban llenos de una mezcla de anticipación y ansiedad mientras esperaban los siguientes pasos. La posibilidad de finalmente liberarse del control de Carlos estaba al alcance, pero también sabían que el peligro aún no había terminado. Ricardo les aseguró que las autoridades se estaban preparando para hacer su movimiento y que los mantendrían informados de cualquier novedad. Al día siguiente, Ricardo informó a Alejandro y Javier sobre el plan para el arresto de Carlos. Tendrían que permanecer fuera de la vista durante la operación para garantizar su seguridad. A medida que se acercaba el día de la redada, Alejandro y Javier permanecieron nerviosos, conscientes de que sus vidas podrían cambiar drásticamente dependiendo del resultado. Mientras tanto, Alejandro continuó con su trabajo en el hospital, pero sus pensamientos estaban consumidos por la inminente redada. Javier, aunque todavía se estaba recuperando, hizo lo mejor que pudo para apoyar a Alejandro y mantenerlo animado. Finalmente, llegó el día de la redada. Alejandro y Javier esperaban ansiosos noticias. Cuando Ricardo los contactó más tarde ese día, su voz estaba llena de alivio. «Carlos ha sido arrestado. Tenemos todas las pruebas que necesitamos y su operación ha sido cancelada. Ambos están a salvo ahora». Una ola de alivio invadió a Alejandro y Javier. La pesadilla había terminado y finalmente podían comenzar a reconstruir sus vidas. Alejandro miró a Javier, sabiendo que su amistad había sido la clave para superar los desafíos que enfrentaban. Estaban listos para abrazar su nuevo comienzo, libres de las sombras de su pasado. Al mirar hacia el futuro, entendieron que su viaje no se trataba solo de escapar del peligro, sino también de encontrar redención y esperanza frente a la adversidad. Juntos, enfrentaron el mundo con renovada fuerza y optimismo, listos para aprovechar las oportunidades que los esperaban. «Compañero preocupado, tengo todo bajo control. La policía está sobornada y nuestros hombres estarán vigilando. No hay de qué preocuparse», respondió Carlos con seguridad. Alejandro sabía que tenía suficiente información, pero necesitaba asegurarse de que la grabación siguiera captando la conversación. Se acercó un poco más, tratando de no llamar la atención. Justo en ese momento, uno de los hombres de Carlos lo vio y frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre, avanzando hacia Alejandro.
El corazón de Alejandro se aceleró, pero mantuvo la calma. «Soy solo el hombre de la limpieza», respondió, tratando de sonar despreocupado. El hombre lo miró con desconfianza. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Carlos lo interrumpió. «Déjalo. No nos interesa», dijo, volviendo a su conversación. Alejandro aprovechó para alejarse lentamente sin quitarse el dispositivo de grabación. Cuando estuvo a una distancia prudencial, salió del edificio con el corazón todavía latiendo con fuerza. Sabía que había conseguido lo que necesitaban, pero también era consciente de que su vida y la de Javier seguían en peligro. De regreso al hospital, Ricardo lo esperaba ansioso. Alejandro le entregó el dispositivo y el detective revisó rápidamente la grabación. «Esto es perfecto», dijo Ricardo con una sonrisa satisfecha. «Con esta evidencia, podemos detener a Carlos y desmantelar su operación». Alejandro sintió un inmenso alivio pero también un cansancio abrumador. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero estaba un paso más cerca de la libertad. Esa noche, mientras descansaban, Javier se acercó a Alejandro. «No sé cómo agradecerte todo esto», le dijo con sinceridad. «Me has dado una segunda oportunidad». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «Lo haría de nuevo, Javier. Todos merecemos una segunda oportunidad». Al día siguiente, Ricardo y su equipo de policías realizaron un allanamiento al escondite de Carlos. Gracias a la grabación de Alejandro, pudieron detener a Carlos y a varios de sus cómplices. La noticia se difundió rápidamente y la comunidad respiró aliviada, sabiendo que una amenaza había sido eliminada. Aunque la experiencia había sido traumática, Alejandro y Javier sabían que habían logrado algo significativo. Juntos habían enfrentado el peligro y habían salido victoriosos, fortalecidos por su amistad y la determinación de hacer lo correcto. Ahora, con la tormenta a sus espaldas, por fin podían mirar al futuro con esperanza. Con Carlos detenido y su operación desmantelada, Alejandro y Javier por fin pudieron empezar a rehacer sus vidas sin la sombra de la amenaza constante. Sin embargo, el camino hacia la tranquilidad total aún tenía algunos obstáculos por delante. Unas semanas después del allanamiento, Alejandro recibió una carta inesperada. Se trataba de un abogado que representaba a varias de las víctimas de las operaciones ilegales de Carlos. La carta invitaba a Alejandro a testificar en un juicio contra Carlos y sus cómplices. Aunque la idea de revivir esos momentos le aterrorizaba, Alejandro sabía que su testimonio era crucial para conseguir la condena de los responsables. Alejandro comentó la situación con Javier y Ricardo. Ambos lo apoyaron, sabiendo que era una oportunidad para cerrar definitivamente ese capítulo oscuro. «Debes hacerlo, Alejandro», le dijo Javier con tono serio. «Si no hablas, otras personas seguirán sufriendo. Es nuestra responsabilidad». Ricardo también lo animó. «Tu testimonio puede hacer una gran diferencia, y no estarás solo. Estaremos contigo en todo momento». El día del juicio, Alejandro llegó al juzgado sintiéndose nervioso pero decidido. La sala estaba repleta de gente, muchas de ellas víctimas de Carlos y sus actividades ilegales. Cuando llegó, Alejandro se puso de pie y caminó hacia el estrado con la frente en alto. Durante su testimonio, Alejandro contó todo lo que había vivido, desde la humillación en el restaurante hasta el peligroso encuentro en el almacén. Su voz se mantuvo firme y sus palabras resonaron en la sala. El abogado defensor intentó desacreditarlo, pero Alejandro se mantuvo firme, respaldado por las pruebas que había ayudado a reunir. Finalmente, después de horas de deliberación, el juez dictó la sentencia. Carlos y sus cómplices fueron condenados a largas penas de prisión. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alivio. Alejandro sintió una oleada de emoción al saber que su valentía había contribuido a la justicia. Afuera del tribunal, Javier lo esperaba con una gran sonrisa. «Lo lograste, Alejandro». «Lo logramos», dijo Javier. Alejandro lo abrazó, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. «Sí, lo logramos. Ahora podemos empezar de nuevo». De regreso al hospital, Alejandro y Javier fueron recibidos con felicitaciones y palabras de apoyo por parte de sus compañeros. Laura,
visiblemente orgullosa, les organizó una pequeña celebración para honrar su valentía y determinación. En los días siguientes, Alejandro y Javier se enfocaron en sus respectivas recuperaciones. Alejandro continuó trabajando en el hospital con un nuevo sentido de propósito y satisfacción en su trabajo. Javier, por su parte, decidió utilizar su experiencia y recursos para ayudar a otras personas en situaciones difíciles, formando una organización sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación y apoyo a víctimas de injusticias. La vida había cambiado drásticamente para ambos, pero la amistad y el apoyo mutuo les había permitido superar obstáculos inimaginables. Mientras estaban sentados en el jardín del hospital una tarde, Alejandro y Javier reflexionaron sobre su recorrido. «Nunca imaginé que todo esto nos llevaría a donde estamos ahora», dijo Javier, mirando al horizonte. «La vida es impredecible», respondió Alejandro con una sonrisa. «Pero lo importante es cómo afrontamos los desafíos y qué aprendemos de ellos». Con el sol poniéndose a lo lejos, ambos sintieron una paz que hacía tiempo que no conocían. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que juntos podrían enfrentar lo que viniera. La tranquilidad que habían logrado alcanzar Alejandro y Javier duró poco. Poco después del juicio, comenzaron a recibir amenazas anónimas. Algunos de los socios de Carlos no habían sido capturados y estaban decididos a vengarse. Esta nueva situación agregó una capa de tensión a sus vidas, pero también fortaleció su determinación de seguir adelante. Una noche, mientras Alejandro descansaba después de un largo turno en el hospital, recibió una llamada inesperada de Ricardo. «Alejandro, tenemos un problema. Uno de los hombres de Carlos, un tipo peligroso llamado Hernán, te está buscando. Debes tener cuidado». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Hernán era conocido por su brutalidad y falta de escrúpulos. Agradeció a Ricardo por la advertencia y prometió mantenerse alerta. Decidió no decírselo a Javier de inmediato para no preocuparlo innecesariamente. Sin embargo, la tensión era palpable y Alejandro comenzó a tomar precauciones adicionales. Cambió su ruta habitual al trabajo, evitó los lugares solitarios y se aseguró de que siempre hubiera alguien cerca. Unos días después, mientras Alejandro caminaba hacia su auto en el estacionamiento del hospital, sintió que lo seguían. Apretó el paso, pero pronto escuchó pasos rápidos detrás de él. Se giró, justo a tiempo de ver a un hombre corpulento que se acercaba con expresión amenazante. «Alejandro, ¿eres tú?», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. «Tengo un mensaje para ti». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre sacó un cuchillo. Impulsado por la adrenalina, Alejandro logró esquivar el primer ataque y golpeó al hombre con su maletín. Siguieron unos momentos de lucha desesperada, pero Alejandro sabía que no podría resistir por mucho tiempo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un auto se detuvo de repente y Ricardo salió corriendo, pistola en mano. «Aléjate de él», gritó Ricardo. El sorprendido atacante intentó huir, pero Ricardo lo abatió de un solo tiro en la pierna. El hombre cayó al suelo gritando de dolor mientras Ricardo lo esposaba. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo ayudando a Alejandro a levantarse. Alejandro, respirando con dificultad, asintió. «Sí, gracias a ti. Llegaste justo a tiempo». Ricardo lo llevó de vuelta al hospital, donde Javier lo esperaba ansioso. Al ver a Alejandro herido pero con vida, Javier corrió hacia él. Javier pasó preocupado. Alejandro le explicó lo sucedido y Javier lo abrazó con fuerza. «No puedo creer que esto siga pasando. ¿Cuándo terminará todo esto?». Ricardo, serio pero decidido, intervino. «Vamos a asegurarnos de que termine. Usaremos este incidente para rastrear a los otros socios de Carlos y desmantelar su red por completo». Esa noche, mientras Alejandro y Javier se recuperaban de la experiencia traumática, prometieron no dejar que el miedo los dominara. Sabían que su lucha por la justicia aún no había terminado, pero también sabían que juntos eran más fuertes. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de arrestos. Gracias a la información obtenida del atacante, Ricardo y su equipo trabajaron incansablemente para garantizar que todos los implicados fueran llevados ante la justicia. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo,
Ricardo informó a Alejandro y Javier que la red de Carlos había sido completamente desmantelada. Por fin podían respirar tranquilos. La experiencia los había marcado profundamente, pero también los había fortalecido. Ahora, con la amenaza eliminada, Alejandro y Javier podían centrarse en sus vidas y construir un futuro mejor libres del miedo y la violencia que habían enfrentado. Con la amenaza de Carlos y sus asociados finalmente eliminada, Alejandro y Javier comenzaron a reconstruir sus vidas con un renovado sentido de esperanza y propósito. Sin embargo, como suele suceder, la vida les reserva más pruebas. Una mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada de su madre, Rosa. Su voz temblaba de preocupación. Alejandro, necesito que vuelvas a casa lo antes posible. Es tu hermana, Sofía. Está en problemas. El corazón de Alejandro se aceleró. Sofía siempre había sido una joven problemática, pero él nunca había dejado de preocuparse por ella. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al pequeño pueblo donde vivían sus padres. Cuando llegó, encontró a su madre esperándolo en la puerta, visiblemente angustiada. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Alejandro, abrazándola. Rosa lo guió hacia el interior de la casa, donde encontró a Sofía sentada en el sofá con la mirada perdida y el rostro pálido. Sofía ha estado recibiendo amenazas, explicó Rosa. Se metió en problemas con unas personas peligrosas en la ciudad. Dicen que si no paga una deuda, le harán daño. Alejandro se acercó a su hermana y la abrazó fuerte. Sofía, ¿qué pasó?, preguntó suavemente. Sofía estalló en lágrimas, confesando entre sollozos que había pedido dinero prestado a unos usureros para intentar abrir un pequeño negocio. El negocio fracasó y la deuda se acumuló rápidamente. Los prestamistas ahora querían cobrar y no se detendrían ante nada para conseguirlo. Alejandro sabía que no podía dejar a su hermana en esa situación. Decidió que tenía que enfrentarse al peligro una vez más para proteger a su familia. Contactó a Javier y Ricardo para pedirles ayuda. Esa misma tarde, se reunieron en el hospital para planificar una estrategia. Ricardo, con su experiencia policial, ofreció su perspectiva. Necesitamos recabar información sobre estos usureros. Si podemos identificarlos y encontrar evidencia de sus actividades ilegales, podremos denunciarlos y asegurarnos de que Sofía esté a salvo. Javier, dispuesto a apoyar a Alejandro, se ofreció a ayudar con la investigación. Juntos resolveremos esto, como lo hicimos antes, dijo Javier con determinación. En los días siguientes, Alejandro, Javier y Ricardo trabajaron incansablemente para reunir información sobre los usureros. Descubrieron que operaban bajo la apariencia de una empresa legítima, pero en realidad extorsionaban a personas vulnerables y se dedicaban al lavado de dinero. Una noche, Ricardo logró obtener pruebas suficientes para justificar un allanamiento. Se coordinaron con la policía local y, al amanecer, llevaron a cabo el operativo. Los usureros fueron arrestados y las pruebas reunidas aseguraron su condena. Con la amenaza eliminada, Sofía finalmente pudo respirar aliviada y agradeció a Alejandro y a sus amigos por salvarla de una situación que parecía insalvable. No sé cómo podré agradecerte lo suficiente, dijo Sofía con lágrimas de gratitud en los ojos. Alejandro la abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Eres mi hermana, Sofía. Siempre estaré aquí para ti. De regreso al hospital, Alejandro y Javier reflexionaron sobre las dificultades que habían enfrentado y superado juntos. Aunque las pruebas habían sido duras, cada reto los había fortalecido y los había unido más. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Alejandro y Javier se detuvieron un momento, mirando hacia el futuro con optimismo. Hemos pasado por mucho, pero siempre hemos salido adelante, dijo Javier con una sonrisa. Alejandro asintió, sintiendo una profunda gratitud por la amistad y el apoyo que habían encontrado el uno en el otro. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. La vida, con todas sus incertidumbres, siguió adelante, pero Alejandro y Javier sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Las semanas posteriores a la resolución del problema de Sofía transcurrieron con relativa calma. Alejandro y Javier se dedicaron a sus respectivos trabajos, agradecidos por la paz que finalmente parecía haber llegado a sus vidas.
Sin embargo, un nuevo conflicto se estaba gestando en el hospital, uno que pondría a prueba su integridad y lealtad. Una mañana, Laura, la supervisora, llamó a Alejandro a su oficina. «Alejandro, tenemos un problema grave», le dijo con preocupación. «Hemos recibido denuncias anónimas sobre el doctor Ramírez. Hay sospechas de que está involucrado en prácticas médicas ilegales y corrupción dentro del hospital». Alejandro estaba conmocionado. El doctor Ramírez era uno de los médicos más respetados del hospital. Siempre había mostrado una fachada de profesionalismo y dedicación. Laura continuó explicando. «Necesitamos investigar con discreción. No podemos permitir que estas acusaciones dañen la reputación del hospital si no son ciertas, pero tampoco podemos ignorarlas». Alejandro aceptó la tarea, consciente de lo delicada que era la situación. Decidió compartir la información con Javier y Ricardo, sabiendo que necesitaría su apoyo. «Esto es serio», dijo Ricardo. «Si el doctor Ramírez está involucrado en algo ilegal, debemos proceder con cuidado. No podemos permitir que siga dañando a más personas». Javier, siempre dispuesto a ayudar, ofreció su ayuda. «Lo que necesites, Alejandro, estamos juntos en esto». Comenzaron a investigar, recogiendo pruebas discretamente. Alejandro observaba atentamente el comportamiento del doctor Ramírez, buscando cualquier señal de irregularidad. Javier se encargó de revisar los registros médicos. Ricardo utilizó sus contactos para obtener más información sobre el pasado del doctor Ramírez. Una noche, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su casa, descubrió una serie de anotaciones sospechosas en los registros financieros del hospital. Se habían transferido grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas y había discrepancias en los suministros médicos. Alejandro compartió sus hallazgos con Javier y Ricardo, y decidió confrontar al doctor Ramírez discretamente, esperando que confesara antes de que se tomara alguna acción oficial. Al día siguiente, Alejandro y Javier fueron al consultorio del doctor Ramírez, quien los recibió con una sonrisa, sin saber que ellos sabían de sus actividades. «¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó Ramírez con su tono amistoso habitual. Alejandro respiró profundamente y habló con firmeza. «Doctor Ramírez, hemos encontrado irregularidades en los registros. Los departamentos de finanzas y suministros del hospital necesitan una explicación». La sonrisa de Ramírez se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y miedo. «No sé de qué está hablando», dijo, pero su voz delataba su nerviosismo. Javier intervino, mostrando las pruebas que habían reunido. «Tenemos suficientes pruebas para implicarlo en prácticas ilegales. Es mejor que confiese ahora y coopere con nosotros». El doctor Ramírez, viéndose acorralado, trató de justificar sus acciones. «Lo hice porque el hospital estaba en problemas financieros. Solo quería ayudar a mantenerlo a flote. No tenía intención de hacer ningún daño». Alejandro lo miró con decepción. «Las intenciones no justifican las acciones. Doctor, necesitamos que coopere con la investigación». Ramírez aceptó con resignación colaborar. Con su confesión y las pruebas recabadas, Alejandro y Javier entregaron la información a Laura y a las autoridades correspondientes. El doctor Ramírez fue suspendido y enfrentó una investigación formal. Aunque la situación era difícil, Alejandro y Javier sabían que habían hecho lo correcto. El hospital, su lugar de trabajo y su segundo hogar, debía ser un lugar seguro y ético. Esa noche, mientras descansaban tras un día agotador, Alejandro y Javier reflexionaron sobre los acontecimientos recientes. «Cada vez que solucionamos un problema, parece que surge otro», dijo Javier con una sonrisa cansada. «Así es la vida», respondió Alejandro. «Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». La amistad y la integridad de Alejandro y Javier habían sido puestas a prueba una vez más, y habían salido victoriosos. Sabían que sin importar los desafíos que se les presentaran, siempre estarían dispuestos a luchar por lo correcto y proteger a quienes amaban. Con el doctor Ramírez suspendido y la investigación en curso, el hospital lentamente volvió a su rutina. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión y desconfianza.
Alejandro y Javier seguían concentrados en su trabajo, sabiendo que debían seguir adelante a pesar de las dificultades. Una mañana, mientras Alejandro tomaba un pequeño descanso en la cafetería del hospital, notó a una joven enfermera, Clara, que parecía visiblemente angustiada. Se acercó a ella preocupado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Clara levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «No, Alejandro. Estoy en problemas. Necesito hablar con alguien en quien confío». Alejandro escuchó mientras Clara revelaba que había encontrado algo alarmante. «Las amenazas vienen de un ex paciente del hospital, alguien con antecedentes de comportamiento violento. Necesitamos hacer algo al respecto». La preocupación de Alejandro se profundizó al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que él y Javier tendrían que actuar rápidamente para garantizar la seguridad de Clara y abordar la nueva amenaza que enfrentaba el hospital. Alejandro y Javier se reunieron con Ricardo y un grupo de policías para planificar la intervención. Decidieron enfrentarse al sospechoso en su casa, con la esperanza de detenerlo sin incidentes. Al llegar al lugar, encontraron al hombre en un estado de agitación. Cuando los vio, intentó huir, pero fue arrestado rápidamente por la policía. Durante la intervención, encontraron pruebas de las amenazas y evidencias de sus planes para extorsionar a Clara. Con el sospechoso detenido, Alejandro y Javier regresaron al hospital sintiéndose aliviados pero también agotados. Clara, al escuchar la noticia, los abrazó con lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerte», dijo Clara. «Me has salvado a mí y a mi familia». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «Debemos ayudarnos mutuamente, Clara. Nadie debería pasar por esto solo». Con el peligro eliminado, el hospital volvió a respirar con más tranquilidad. Alejandro y Javier sabían que siempre habría desafíos y amenazas, pero también sabían que mientras trabajaran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras reflexionaban sobre lo sucedido, Alejandro y Javier se dieron cuenta de la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. Habían enfrentado peligros y superado adversidades, y cada experiencia los había hecho más fuertes. «Parece que siempre habrá algo nuevo que enfrentar», dijo Javier, mirando el cielo estrellado desde la ventana del hospital. «Así es», respondió Alejandro, sonriendo. «Pero mientras estemos juntos, podemos hacer cualquier cosa». Con un nuevo sentido de propósito y una amistad más fuerte que nunca, Alejandro y Javier estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les pusiera, sabiendo que juntos eran invencibles. Con la crisis de Clara resuelta y el hospital volviendo lentamente a la normalidad, Alejandro y Javier finalmente tuvieron un momento para respirar y reflexionar sobre todo lo que habían vivido en los últimos meses. La amistad que habían forjado a través de tantas pruebas y desafíos ahora era más fuerte que nunca. Un día, mientras estaban en la cafetería del hospital, Alejandro recibió una llamada inesperada de un antiguo compañero del restaurante donde solía trabajar antes de ser despedido. Era un amigo cercano, Luis, que sonaba visiblemente molesto. «Alejandro, necesito tu ayuda. Algo terrible ha sucedido en el restaurante», dijo Luis con voz temblorosa. Alejandro, preocupado, le pidió a Luis que le explicara. Luis le reveló que el nuevo gerente del restaurante, un hombre llamado Martín, había estado involucrado en actividades ilegales, utilizando el restaurante como fachada para el tráfico de drogas. Luis había descubierto la operación y ahora necesitaba ayuda urgentemente. Luis, visiblemente asustado, llegó al hospital poco después de la llamada de Alejandro. Alejandro y Javier lo recibieron y lo llevaron a un lugar seguro para hablar. Luis explicó cómo había descubierto el contrabando de drogas en el restaurante y cómo Martín lo había amenazado cuando se enteró de que Luis sabía demasiado. «No sé qué hacer, Alejandro. Temo por mi vida y no quiero involucrar a la policía sin pruebas concretas», dijo Luis, con desesperación evidente en su voz. Alejandro y Javier sabían que no podían dejar a su amigo en esa situación. Decidieron que la mejor manera de proceder era recolectar pruebas discretamente y luego involucrar a Ricardo y a las autoridades. «Te vamos a ayudar, Luis. No estás solo en esto», dijo Alejandro con determinación.
En los días siguientes, Alejandro y Javier trabajaron incansablemente para reunir evidencias de las actividades ilegales de Martín. Utilizaron sus contactos y conocimientos para infiltrarse discretamente en el restaurante y documentar las transacciones sospechosas. Cada paso que daban los acercaba más al desmantelamiento de la operación de Martín. Una noche, mientras revisaban las pruebas reunidas, Alejandro y Javier decidieron que era hora de contactar a Ricardo. Ricardo, siempre dispuesto a ayudar, aceptó involucrarse y organizar una redada. Tenemos suficiente información para proceder. Vamos a asegurarnos de que Martín no vuelva a lastimar a nadie, dijo Ricardo con firmeza. La redada se llevó a cabo al amanecer. Alejandro, Javier y Luis esperaron ansiosos mientras Ricardo y su equipo de policías ingresaban al restaurante. Los minutos parecieron horas, pero finalmente, Ricardo salió con una sonrisa triunfante. Lo logramos. Martín y sus cómplices están arrestados. Gracias a sus esfuerzos, hemos desmantelado otra red criminal, anunció Ricardo. Luis, aliviado y agradecido, abrazó a Alejandro y Javier. No sé cómo agradecerles. Me han salvado la vida. Alejandro sonrió, sintiendo nuevamente la satisfacción de haber hecho lo correcto. Somos amigos. Siempre estaremos aquí para ayudarte. Con Martín y su operación fuera del camino, Alejandro, Javier y Luis finalmente pudieron respirar tranquilos. La justicia había prevalecido una vez más, y su amistad había demostrado ser una fuerza poderosa contra cualquier adversidad. Esa noche, mientras reflexionaban sobre los eventos recientes, Alejandro y Javier se dieron cuenta de la importancia de su amistad y su capacidad para enfrentar cualquier desafío juntos. Parece que siempre encontramos una manera de superar los obstáculos, dijo Javier, sonriendo. Así es, respondió Alejandro. Y mientras estemos juntos, siempre lo haremos. Con un renovado sentido de esperanza y propósito, Alejandro y Javier estaban listos para enfrentar cualquier cosa que la vida les arrojara, sabiendo que su amistad y determinación los harían invencibles. Al finalizar el viaje de hoy, hemos sido testigos de cómo la amistad y la determinación inquebrantables de Alejandro y Javier los han guiado a través de innumerables desafíos. Desde enfrentarse a peligrosos adversarios hasta defender la justicia, su historia pone de relieve el poder de la solidaridad, la integridad y la resiliencia. Entonces, ¿qué has aprendido de sus experiencias? ¿Cómo influirán estas lecciones en tu forma de abordar la superación de obstáculos y el apoyo a quienes te rodean? Nos encantaría conocer tu opinión. Comenta a continuación con una de las conclusiones clave de este vídeo y cómo planeas ponerla en práctica en tu propia vida. Si disfrutaste este vídeo, deja tu comentario a continuación y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más contenido inspirador. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.